Muchas veces nos quejamos de lo mal que va España y tendemos entonces a idealizar otros países cercanos. Por eso hoy tenemos en nuestros estudios un testimonio de una enfermera de Sant Joan d'Espí que ha estado un tiempo trabajando en el Reino Unido. Ella pues nos trae su experiencia, que yo diría que ha sido una sorprendente experiencia. Ella es Andrea Martínez y ahora mismo, actualmente, es enfermera del Cap Verdaguer de Sant Joan d'Espí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuándo estuviste en Inglaterra trabajando? Hombre, pues estuve hace año y medio, volví aquí y fueron 2 años y medio, o sea, ya como 4 años o así. Muy bien, 2 añitos allí trabajando de enfermera. 2 y medio, sí. Muy bien. ¿Dónde exactamente? En Southampton. Southampton. Sí, al sur, es la costa sur de Inglaterra, de donde partía el Titanic. Sí. Es la ciudad del Titanic. Hay museos allí con barcos y hay mucha historia. Sí. Yo he estado allí estudiando inglés comercial, sí, una temporadita, o sea que me alegra que hayas estado allí. Bueno, me alegra o no, depende de la experiencia que nos traigas. Bueno, hay un poco de todo. Yo no me puse enferma allí, gracias a Dios. Yo tampoco. Muy bien, pues mira, si quieres vamos a dar una pincelada para que nuestros oyentes sepan un poquito de qué va a ir la entrevista y dime qué es lo que te sorprendió tanto de la sanidad en Southampton, en Inglaterra. Más que de la sanidad, yo creo que es de la cultura, ¿no? Yo daba por hecho que en toda Europa más o menos nos regíamos pues por los mismos valores, la misma forma de ver la vida y de priorizarlo todo, y cuando llegué a Inglaterra me di cuenta de que es totalmente diferente a nuestra cultura. Vaya. Y, a ver, diferencias entre España e Inglaterra que nos puedas decir. Todo, todo, desde el idioma, la cultura del cuidar, por ejemplo. Aquí las familias acompañan mucho a las personas, se implican en los hospitales, están ahí a pie de cama, mañana, tarde, noche. Y bueno, en Inglaterra no. En Inglaterra es más cultura de, bueno, cuando se ingresa ya estoy dejando a mi familiar en el hospital, un sitio donde lo asisten, ¿no? Y puedo delegar ese cuidado y esperarle en casa, ¿no? Por otra parte, la cultura en sí, como decíamos, se basa mucho en los protocolos, en las normas, en un poco la rigidez esa. En cambio aquí en nuestro país pues somos más flexibles, ¿no? Tendemos más a pensar qué conviene más en esta situación. En cambio ahí ya lo tienen muy estipulado. Se preocupa más del papeleo, de la organización, que del ser humano, de a lo mejor las necesidades emocionales, familiares. Claro, es que ellos ese papeleo y esa organización la tienen ya pensada de antemano y ya la estructuran en papeles, en protocolos, en números, y entonces simplemente es aplicarlo. Y lo que yo he echado mucho en falta es en esa aplicación, en ese día a día, muchas veces tenía que hacer cosas que a mí mi cuerpo no me pedía flexibilizar cosas, ¿no? Que hacemos aquí rutinariamente en el día a día y no nos damos cuenta. Sin embargo, allí hay que hacerlo a su manera, ¿no? Ya, y no había otra opción. No había otra opción. Bueno, vayamos por partes, vamos a ir cronológicamente. Tú llegas allí y lo primero, me imagino, que fue hacerte un contrato. Sí. ¿Qué te encuentras? Bueno, fuimos allí, yo fui sola, no conocía a nadie, tuve que buscarme la casa, compartir casa con otras personas. Mira, antes de que sigas, ¿por qué fuiste allí? No lo sé, porque se hablaba inglés, quería aprender inglés, quería abrir mi mente, ¿no? Aprender otras culturas, moverme un poco, y dije, bueno, me voy a la aventura, este es el momento. Hice unas entrevistas bastante duras, unos exámenes de 3 horas, o sea, no fue fácil tampoco, no pasaba a cualquiera, y me dijeron que sí. Hice el proceso de colegiación, que es obligatorio, igual que aquí, que es muy tedioso y con mucho papeleo. Tardé 6 meses en colegiarme porque siempre hay algo que falla y todo va por carta, es muy lento. Madre mía. Y una vez ya estaba colegiada, me fui allí, nos llevaron en grupos de españoles, de todas partes, no nos conocíamos entre nosotros y íbamos allí y nos hacían como un curso de introducción. Entonces, bueno, pues eran cursos de todo, te explicaban protocolos básicos del hospital. Salidas de emergencia, confidencialidad,
bueno, de todo, hasta cosas que no te planteas que tienes que aprender. Tienes que hacer test y muchos test. Lo que quieren ellos es que si pasa algo, si hay un fuego, si hay lo que sea, al menos tú ya has firmado que has aprendido a hacerlo. Si no sale bien, tú firmaste que aprendiste eso. Uy, vaya. Bueno, nos estabas explicando que habías llegado sola allí, el contrato y que... Sí, el contrato nos daban, bueno, eran contratos indefinidos. Y te pagaban un dinero por quedarte un año mínimo en la misma planta, por no marcharte, por no moverte, te daban un plus. Sí, y ¿eso es que se les va a mucha gente o qué? O eso es que en algunas plantas tienen más necesidad y entonces para convencerte, porque tienen mucha necesidad de personal, hay mucha falta, pues dicen, bueno, damos este plus y así hacemos que la gente venga aquí, ¿no? Claro, así motivan a que el personal se quede en esa planta. Sí. ¿Y algo más del contrato? Sí, bueno, era indefinido y en principio ningún problema. Vale, normativas de uniformes, ¿cómo iba todo eso? Bueno. El uniforme era muy estricto, ya nos lo dijeron antes de llegar, que eran muy estrictos. Ellos te daban pues tres uniformes, ¿no?, del hospital, que la verdad la calidad y todo eran muy buenos. Y tenías, por ejemplo, el calzado tenía que ser negro, obligatoriamente, antideslizante, sin agujeros, de un material que no hiciese ruido, cerrado, esto de los zuecos y demás, cerrado. Llevar siempre el uniforme puesto, era de manga corta, y aunque hiciese frío no se podía ver ningún tipo de camiseta interior en ninguna parte. Los brazos tenían que estar al descubierto, ni anillos, ni pulseras, ni relojes, ni nada. Eso realmente en nuestro país debería ser así. Lo que pasa es que somos a veces un poquito más flexibles, ¿no?, que no deberíamos. Pero sin embargo el anillo de matrimonio, el de casado, sí que lo podías llevar. Es decir, las infecciones eran muy importantes porque tenías que llevar las uñas bien recortadas, muy limpias, todo muy pulcro. Sin embargo, el anillo de casado parece que no tenía bacterias. Sí, exacto, que está vacunado. Eso es, estaba vacunado. Claro, es curioso, porque tantas medidas que están muy bien y luego hagan la excepción que tira por tierra toda esa labor escrupulosa que han hecho. Y luego, por ejemplo, el pelo no podía rozar el hombro. Pero podías llevarlo recogido en coleta. Como la coleta rozase en algún momento el hombro, era algo que te llamaba mucho la atención por ello. Sin embargo, podías llevar pestañas postizas, maquillaje excesivo, que eso no pasaba nada, porque es cultural, es como ellos son, ¿no? Claro, ellos flexibilizan por ese lado. Exacto. Un poco hacia su cultura, que hay algo que a lo mejor el no ir maquillado pues no es aceptable. Y bueno, están tan de moda las pestañas postizas que bueno, a veces se abusa un poco, ¿no?, de la longitud. Allí ya te digo que había stands en las tiendas y supermercados de todo tipo de pestañas y eso era muy integrado. Y si ibas a trabajar con pestañas larguísimas, vamos, ahí estaba aceptado. Eso sí, no te podía rozar el pelo, los hombros, de ninguna de las maneras. Claro, sí, es curioso. Sí. Bueno, el tema de la comunicación entre médicos, con las enfermeras, ¿qué tal le iba? Bueno, yo al principio no entendía nada. A ver, sabía el inglés que aprendemos todos, ¿no?, en el colegio, acabamos bachiller y más o menos lo entendemos, ¿no? Pero como digo yo, es un Spanglish, no es el inglés real, ¿no? Entonces al principio pues fijándote en las bocas, intentando con el traductor, ¿no? Claro, pero no se podía usar el móvil, ni el móvil lo tenías que tener en el uniforme, estaba prohibido. Entonces en todo tu turno de trabajo, que podían ser 12, 13 horas, no podías llevar el móvil encima. Entonces claro, el traductor a veces estaba mal visto. Entonces, bueno, al principio difícil y en planta yo me encontré que los médicos y las enfermeras se relacionaban a través del papel. No hablábamos entre nosotros. Aquí tenemos la cultura de el médico pasa visita y luego te va comentando qué cambios quiere hacer, tú contrastas con él, ¿no? Qué cambios ves en el paciente y se hace un plan, ¿no? Allí el médico pasaba con sus 4 ayudantes, ¿no?, o aprendices, tomaban notas, los aprendices o rangos más bajos que él tomaban notas para él y lo guardaban en un archivador. Y ese archivador, alguien de la planta, otra enfermera, se leía los archivadores. Pero tú que llevabas a los pacientes no sabías qué cambios había que hacer o cómo había evolucionado. No te enterabas ya hasta el día siguiente.
básicamente. ¿Son menos comunicativos que nosotros o es porque había muchos extranjeros tal vez y no se entendían oralmente? No sé, era la forma de trabajar. Tenías tanto que hacer que era inviable estar junto al médico, o sea, no... Y en cambio aquí no pasa. Aquí, aunque haya mucho trabajo, se da un poco de prioridad a eso, ¿no? A esa comunicación. Exacto. De hecho, aquí si un paciente se pone muy enfermo de repente, pues es llamar al médico y según la urgencia está ya. En cambio, ya había un sistema informático que tú hacías una solicitud para que el médico, cuando pudiese, te llamase. Entonces podías estar esperando que el médico te llamase o quizá no lo había visto o estaba haciendo otra cosa y no te llegaba la llamada, ¿no? Era un poco difícil. Sí, que son momentos muy delicados y que te gusta que sea rápido el sistema. Pues vaya. ¿Y las instalaciones qué tal? Bueno, las instalaciones eran dignas de ver. El hospital, para bien o para mal. Bueno, yo te lo cuento y luego tú lo piensas. Ya Mira, el hospital, yo cuando entré no sabía si estaba en el hospital o en un centro comercial. Porque la planta baja yo entré y veía una cadena de comida rápida, hamburguesas. Claro, estamos hablando de un hospital, se debería promover salud. Ya. Pero bueno, cadena rápida de comida rápida. Una tienda de ropa. Una tienda de cosas varias, revistas como tenemos aquí. Otra de decoración del hogar. Y luego ya a medida que ibas avanzando en el pasillo ya era hospital con todo lo que aquí tenemos, ¿no? Pero la entrada era, el recibimiento era ese, ¿no? Como igual lo han disfrazado para que no te dé la sensación psicológicamente de que vas a un hospital. No lo sé, pero... Igual es una estrategia moderna. Era curioso. Y luego las habitaciones, las plantas, eran de 6. Aquí tenemos de 2, de 6 pacientes. ¿De 6? Eran 6, del mismo sexo y separados por cortinas. Entonces no había armarios, los pacientes no tenían armarios para guardar sus cosas, tal, y tenían como una mesillita pequeñita y una cortina que se abría y se cerraba y podías tapar toda la cama o dejarla abierta. Entonces, claro, eso... Casi que era como boxes de aquí. Sí, como los boxes de urgencias, quizá algo temporal, pero era eso, las plantas, todo abierto. Ya, pues mira que teniendo una tienda de decoración abajo, daban ganas de subir, no sé, algún armario, alguna planta, algo que hiciera así. Sí. Madre mía, ¿y las enfermeras dónde estabais? ¿Eso más o menos estabais cómodas? Pues la verdad que no. Yo te puedo decir que en los 3 primeros meses me tuve que ir al fisioterapeuta de dolor de espalda, la verdad, porque entre que los turnos eran muy largos y que es que no teníamos una mesa como tal con un escritorio para escribir. Yo me sentaba en las sillas de los pacientes, en su butaca, a escribir. O sea... ¿Y los turnos eran más largos que aquí? Bueno, aquí... Claro, yo vengo del País Vasco, entonces en el País Vasco hacíamos turnos de mañana, tarde o noche, ¿no? Allí eran como de día largos y cortos, y los largos podían ser 12 horas y los cortos pues 8. Pero aquí en Barcelona sí que hay turnos largos en algunos hospitales también, o sea que bueno. ¿Y tú crees que estará mejor habilitado para que se pueda descansar en algún momento o no se descansa? Allí teníamos estrictamente 2 medias horas de trabajo, que eran de descanso, perdón, estrictas para comer o lo que quisieses, podías salir o no, pero 2 medias horas, no había más. Me habéis comentado de haber llegado a ver alguna enfermera durmiendo en el suelo. Sí, la verdad que sí. En los turnos de noche era un constante trabajo. O sea, los pacientes al estar solos y no estar acompañados, eso hace que demandasen más los cuidados de las enfermeras. Y estaban continuamente llamando, despertándose. Claro, una habitación de 6, a nada que uno esté mal, los 5 restantes se despiertan y era mucho trabajo. Entonces había que descansar y en ese descanso, que era estipulado de 1 hora por las noches, claro, tenías que dormir como fuera. O sea, hacíamos muchas horas extra, etcétera. Y sí, durmiendo he visto sobre almohadas, a modo de colchón, en algún sitio, ¿no? Donde podíamos. Madre mía. Sí. Y ahora que has nombrado el tema de las hamburguesas que había abajo del hospital, ¿qué tal la comida allí? Que siempre nos quejábamos de las comidas de los hospitales aquí en España. Allí, ¿qué has encontrado? Yo creo que no nos podemos quejar tanto. O sea, deberíamos dar mucho las gracias en general de nuestra sanidad, que es un poco el mensaje que me gustaría transmitir hoy, ¿no? Claro. Porque, fíjate,
la diabetes, ¿no? La diabetes, todos sabemos, o casi todos, ¿no? Que los pacientes diabéticos no pueden comer azúcar o alimentos azucarados, ¿no? Es algo... vamos, es obvio, que es lógico. De obligado cumplimiento. Sí. Bueno, pues por allí, en Inglaterra, era sorprendente porque había como unos carritos de estos triangulares con ruedas, como el carrito de los helados, ¿no? Sí. De los dulces. Entonces esos carritos estaban, pasaban por las plantas, por las salas de los pacientes, y iban ofreciendo dulces a todo el que lo quisiese comprar. ¿Y eso por qué? Por cultura. Allí el té era muy importante, ofrecer lo que el paciente quisiese era muy importante, y si el paciente quería comer lo que quisiese, le dejaban. De que aquí no te dejan, ¿eh? Claro, pero es que esto no es que te dejen. Allí, en la cultura inglesa, el paciente tiene la razón y no puedes discutirlo. Eso es así. Sí, porque sí que son de comer en poco tiempo y comen muchas chocolatinas con caramelo. Pues eso, siendo diabético, si tú querías, era tu responsabilidad, te lo ofrecían. Es que si no lo ves, además es más fácil no cogerlo, pero si te lo enseñan, es una tentación, ¿eh? Pero es que ellos no se plantean qué está bien y qué está mal. Simplemente culturalmente puedes comer lo que quieras, y si cocinas en casa te miran raro. Si te planteas esto no es sano, por ejemplo, te miran así como, esta chica, ¿qué cosas se plantea, no? Y es como, todos deberíamos estar planteándonos esto. Claro. Entonces las familias llevaban incluso pasteles a sus familiares, ¿no? Cuando les visitaban, sí. y yo les decía, es diabético, no le puedes no dar le esto, ¿no? Y me miraban así como, ¿qué me estás diciendo? O sea, sí. sé que no le puedo dar, pero no pasa nada, ¿no? Son muy inflexibles en algunos aspectos, pero sin embargo con la dieta todo vale. Curioso. Y los menús del hospital eran abiertos. Había recomendaciones para diabéticos, pero bueno, luego podían coger y cada uno. Bueno, y tema de medicación, ¿qué tal? Bueno, era otro mundo. Aquí, en general, en los hospitales, lo que yo he visto, que he trabajado 9 años en hospital, se da mucha medicación intravenosa por la vía, ¿no? Por la vena. Y bueno, la verdad que es un acceso muy rápido, y luego otra medicación, otra parte, en pastillas. Allí en general se daban muchísimas pastillas, todo en pastillas, y apenas veía sueros. Estuve en una planta de digestivo donde había muchas personas que estaban, pues que no podían comer por el proceso que tuviesen, y habitualmente solemos poner suero para hidratar y tal. Yo ahí la verdad que no veía mucho suero, no veía mucha medicación intravenosa, era todo por pastilla. Y de hecho teníamos unos carros de medicación como hay aquí. Sin embargo, aquí van clasificados con el número del paciente, y la farmacia ya te trae la medicación que el paciente va a necesitar en ese día, ¿no? Allí tenías un carro general donde tenías que buscar pastillas. Imagínate miles de tipos de pastillas metidas en un carro con ruedas, y vete paciente a paciente buscando 20 pastillas ahí. Y en otros cajones, si no tenías en el almacén, si no tenías en otras plantas, si no tenías, pídelo. Y espera que, o sea, tardábamos horas. Sí. Yo he terminado la ronda de desayuno y he seguido con la de la comida y he seguido con la de la merienda. O sea, de no poder hacer más, de buscando pastillas, ¿no? Madre mía, sí que debías soñar con pastillas. Sí, totalmente. Bueno, ya para ir acabando, que se nos acaba el tiempo, ¿tenías una anécdota con algo que te negaste a hacer una asistencia? ¿Qué pasó allí? Bueno, no, realmente la falta de personal al final hacía que a veces no hubiese ni el mínimo del mínimo, ¿no? Yo en determinado momento me encontré en un turno de noche con 36 pacientes y yo sola. Ay. Yo dije, vale, puedo apechugar, pero es que con 36 no puedo asumir la responsabilidad profesional, ¿no? que tengo que asumir. Dije, yo no puedo escuchar el parte, claro. si no me mandáis a alguien más, porque no puedo asumir una responsabilidad tal, ¿no? Sí me mandaron a una compañera, pero bueno, tuve que hacer realmente una incidencia, dar parte de si algo pasa es porque no puedo dar más abasto de lo que ya estamos dando, ¿no? Claro. Madre mía, en resumen, qué bien que estás aquí. En resumen, ¿no? Vamos a cuidar nuestra sanidad, sí, exacto. Vamos a cuidar lo que tenemos. Vamos a dar gracias porque no nos damos cuenta hasta que no salimos fuera. Claro. Yo no me di cuenta hasta que no he salido, y cuando he venido aquí he visto profesionales que se implican. Sí. Yo sé que hay muchos problemas sanitarios en este momento y la accesibilidad es un problema,
pero nos implicamos, flexibilizamos, pensamos en los valores, en cómo está esa familia, en las emociones, ¿no? Y ya solo eso, y no poner tanto las normas rígidas por delante, yo creo que merece la pena, ¿no? Cuidar la sanidad, que si no al final acabará dañándose y acabaremos perdiéndola, ¿no? Claro, y por ahora tenemos mucha suerte en Barcelona, hay muy buenos médicos, muy buena enfermería general, entonces hay que dar suerte de estar aquí. También te querría agradecer, antes de acabar, pues que hayas venido a explicarnos esta experiencia, porque vamos, que si hay que ponerse enfermo, mejor que nos pongamos enfermos en casa, que no en el extranjero, porque nunca se sabe cómo van a ir por ahí las cosas. Entonces, bueno, Andrea Martínez, que es enfermera del CAP Verdaguer de Sant Joan d'Espí, muchísimas gracias por venir con ese testimonio. Y lo dicho, que si hay que ponerse malitos, pues que agradezcamos, ¿no?, a todo ese personal y estos hospitales que hay aquí en Barcelona. Nada, muchas gracias a ti, Angie.